es una de las joyas más gordas que tiene Egipto. De hecho, nosotros hemos viajado desde el norte de Egipto hacia el sur, a la frontera con Sudán, solo para ver este lugar, este templo de Ramsés y el de su mujer Nefertari. Una locura. Me parece más locura el mover los templos del lugar que los templos en sí. Antiguamente estaban recubiertos de blanco y colores llamativos, amarillo, rojo. La presa ya había sido construida unos años antes y el nivel del agua no dejaba de subir. Estaba a punto de llegar a los pies de los templos de Ramsés II y Nefertari, y el agua comenzaba a colarse dentro de los templos, creando grietas y debilitando las estructuras. En este momento comenzó una campaña internacional para desmantelar piedra por piedra los dos templos. Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Selu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Siwa. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hola, buenos días. Hoy nos hemos venido a una de las joyas más grandes que tiene Egipto, los templos de Abu Simbel. Estas dos colinas son creadas artificialmente, ya que no se encontraban aquí, se encontraban a 60 metros más bajo y 200 metros de distancia de aquí, en el lago Nasser. Ese lago se formó porque hicieron la presa de Asuán en los años 50 y 60 y empezó a subir el nivel del lago y estaba inundando los templos. Hicieron una colosal modificación y movieron los templos enteros desde el lugar donde estaba. Vamos a explorar el de Ramsés II y el de Nefertari. Los templos de Abu Simbel en su antigüedad eran muy distintos a como los vemos ahora, ya que estos templos estaban enterrados y los desenterraron, no aquí, sino en su lugar original. Aquí los han reemplazado, los han puesto, son los originales, pero los movieron. Hicieron una locura arquitectónica para mover estos templos del lugar, porque es que estaban a 60 metros para abajo y a 200 de distancia de su lugar original. Y antiguamente estaban recubiertos de blanco y colores llamativos, amarillo, rojo, y destacaban muchísimo más, eran muchísimo más imponentes, no tenían el color tierra que tienen a día de hoy. Me parece más locura el mover los templos del lugar que los templos en sí. El dejarlo todo tan perfecto, crear dos colinas artificiales para introducir los templos pieza por pieza. Fue tan exacta la imitación que quisieron hacer de este lugar que en su origen tenía esos dos Ramsés enteros y este de aquí, y este estaba partido, y al colocarla aquí colocaron las piezas partidas tal y como estaban. Todo esto es la cabeza del Ramsés, que mira cómo se ve, mira lo que es la oreja nada más, que es como mi pierna entera. Imagínate lo colosal que es esa estructura. Estas son imágenes de 1960. La presa ya había sido construida unos años antes y el nivel del agua no dejaba de subir. Ya había subido tanto que estaba a punto de llegar a los pies de los templos de Ramsés II y Nefertari, y el agua comenzaba a colarse dentro de los templos, creando grietas y debilitando las estructuras. En este momento comenzó una campaña internacional para desmantelar piedra por piedra los dos templos, a pesar de estar cavados dentro de la montaña. Las paredes internas tuvieron que ser excavadas y trasladadas a otra ubicación, que no podía ser muy lejos, pero lo suficientemente seguro para garantizar la conservación de los templos. Y fue cuando se construyeron las dos montañas artificiales para acomodarlos. Tal fue la precisión de esta construcción que al reubicar los templos en estas colinas artificiales se respetó el efecto de la alineación solar que hacía que el sol iluminara las estatuas de 3 de los 4 dioses 2 veces al año. Este es un evento al que acude muchísima gente para presenciarlo. Tal la inmensidad. Hay muchos grabados y muchos escritos por las piernas, y esos son grafitis antiguos, de las eras antiguas. Es que no tiene sentido la envergadura de estas estatuas. Vamos a entrar. Wow.
Pues dejando la entrada, donde están las 4 estatuas de más de 20 metros de Ramsés, entramos a su sala hipóstila y hay 8 pilares con estatuas de Ramsés deificado, mezclado con el dios Osiris. Esto es una pasada, tío. Es que no tiene sentido. Aquí en las paredes hay representaciones de batallas de Ramsés. Que las representaciones son inmensas, están a todo lo largo de la pared. Bueno, salimos de una de las cámaras, volvemos a la sala hipóstila. Esto se empieza a llenar de gente. Aquí están todas las paredes llenas de jeroglíficos y representaciones. Tenemos suerte porque ahora mismo es temprano y hay gente, pero no hay tanta gente. En cosa de una hora o así, aquí no se cabe. Como he dicho, es una de las joyas más gordas que tiene Egipto. De hecho, nosotros hemos viajado desde el norte de Egipto hacia el sur, a la frontera con Sudán, solo para ver este lugar, este templo de Ramsés y el de su mujer, Nefertari. Una locura. Pues de la gran sala hipóstila de 8 pilares pasamos a una pequeñita que tiene 4. No está muy iluminada, pero pues en este lugar, en este altar justamente había una barca sagrada. Ahí están las 4 estatuas, Ramsés entre los dioses, Amón, Ra y Ptah. Y aquí ocurre un fenómeno increíble, el 21 de febrero y 21 de octubre, que el sol penetra directamente desde allí e ilumina las 3 estatuas, dejando en la oscuridad al dios Ptah, porque es dios de la oscuridad. Era el 21 de febrero y 21 de octubre, al mover el templo desde abajo, lo intentaron replicar exactamente aquí, y creo que ahora es el 22 de febrero y el 22 de octubre cada año. Aquí se acumula una cantidad de gente increíble solamente para ver este acontecimiento. La verdad es que es increíble. Pues vamos a abandonar el templo de Ramsés. Nos vamos a ver al de su mujer. Ya. Son las 9 de la mañana y hace ya 38 grados o 40. Hacemos el cambio de templo. Aquí está el de Ramsés, justo ahí el de su mujer. El templo más o menos es igual, solo que un poco más pequeño. Tiene unas estatuas de Nefertari también muy colosales en la entrada. Pues nos adentramos al templo de Nefertari. Increíble las estatuas que tiene aquí en la entrada. Más o menos tiene la misma estructura que el de Ramsés. Thank you. Esta sala hipóstila es de 6 pilares y tiene representada a Nefertari
con la diosa Hathor, que es la diosa de la feminidad y la maternidad. Normalmente se representa como una vaca, pero en este caso está representada la cabeza con las orejas de vaca. No es tan alto el templo, pero aún así, impresionante. Increíble. Contemplando estos templos desde tan cerca y apreciando cada detalle, me hizo pensar en la capacidad que tienen de recrear un lugar de la nada y que parezca el original. ¿Quién sabe si muchos de los templos y monumentos en Egipto están recreados y no son originales? Dime qué opinas sobre esto en comentarios. Pues tenemos bastante suerte porque apenas hay gente al ser tan temprano. Si queréis disfrutar bien de estos templos, madrugar bastante y tendréis la suerte de que no haya mucha gente. Es que la magnitud creo que no se aprecia en cámara. Y este es pequeño. El de Ramsés es enorme, tío. Esas estatuas son inmensas. Se ven desde aquí enorme, imagínate cuando estás abajo. Con el lago Nasser a mis espaldas, por aquí el templo de Nefertari, la montaña artificial que hicieron para meter los templos dentro. Allí el de Ramsés II. Despedimos el vídeo, espero que os haya gustado lo poquito que os he podido enseñar y documentar de Abu Simbel. Es una pasada estar aquí, es increíble, me quedo fascinado. Dale un me gusta, comenta lo que te haya parecido, suscríbete, lo más importante, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo. Templo del